Buenas tardes. A continuación daremos paso a la fase 3 del curso de Psicología Social. A continuación, el grupo 19, conformado por Yaidit, Paulina, Alejandra, Enaudit y mi persona María Angélica, daremos debate sobre los textos estudiados, brindaremos ideas, conceptos y herramientas para abordar las problemáticas de migración y aportar una solución. A continuación hablará la compañera Yaidit. Buenas tardes. De acuerdo a la lectura de Bello Dávila sobre las actitudes, esto nos da a entender que las actitudes son nuestra manera de ver las cosas, ya sea positiva o negativamente, y pueden influir cómo actuamos frente a ellas. Las actitudes que tomamos son fruto de las experiencias vividas, por algo que hemos aprendido a lo largo de la vida, pero que afectan o condicionan a las nuevas experiencias, como por ejemplo las experiencias que hemos narrado con los migrantes. Las actitudes tienen tres componentes. Estos son la afectivo, lo cognitivo y lo conductual. Lo afectivo se refiere a la evaluación que le hacemos al migrante para decidir si nos disponemos a abrir o a cerrar nuestra relación con él. En lo cognitivo, tiene que ver con la diferencia de conocimientos, como por ejemplo el venezolano que habla de la Virgen de Coromoto y tal vez quede despistado. Y así tú le hablas de la Virgen de Chiquinquirá, él queda igual. En lo conductual, es la acción que realizamos, puede ayudar y proteger o rechazar y destruir, como por ejemplo, hay venezolanos que han sido cobijados en Colombia por otros que han muerto aquí. Como soluciones se da mejorar el sistema de valores. Ejemplo, debería existir respeto entre chavistas y uribistas, venezolanos y colombianos, modificando nuestras actitudes. No todo venezolano es ladrón o toda mujer venezolana no es prostituta. Superación de disonancia. Esta se debe superar la percepción de incompatibilidad de dos condiciones, lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Trata las diferencias. Ejemplo, si un venezolano le dice chimba, para él significa súper mala. Esa mujer es chimba. Mientras que para los colombianos, todo lo contrario. Está súper bien. Esa mujer es chimba. Muchas gracias. A continuación, la compañera Paulina. Gracias, compañera, por tu excelente aporte. Muy interesante el tema. Bueno, el tema a abordar por mi persona es los estereotipos. Los estereotipos son creencias generalizadas sobre un grupo de personas que son siempre precisas. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero en general son perjudiciales porque pueden conducir a la discriminación y al prejuicio. Bueno. Todos mantenemos estereotipos, nadie nace con ellos. Los estereotipos son 100% aprendidos por nosotros. En psicología social, los estereotipos son construcciones mentales o creencias culturales creadas en torno a un grupo humano, que se basan en generalizaciones y a menudo terminan por consolidar un prejuicio social. Un ejemplo de esto sería: un estereotipo sería creer que la mujer venezolana es coqueta, promiscua y oportunista. El problema surge cuando los estereotipos sustituyen o impiden conocer la realidad de los individuos. Los juicios previos son fáciles, pero la realidad es siempre compleja. Los medios de comunicación y la cultura tienen un rol importante en la construcción o la destrucción de los estereotipos. Por ejemplo, las telenovelas venezolanas han contribuido a la producción de los estereotipos de género. Sus historias representan mujeres con roles pasivos, víctimas de discriminación, violencia y sexuadas por su hermosa belleza.
Bueno, unas posibles soluciones a todo este tema que es de gran importancia. La mejor forma de no dejarnos influir por ellos es saber qué son, cuál es su naturaleza y conocer sus características. Conocer el contenido del estereotipo. Como la mayoría de los estereotipos son falsos o exagerados, es bueno buscar información que demuestre que son erróneos. Un ejemplo, conocer más sobre migración y la realidad del pueblo venezolano, ya que están pasando por una situación muy difícil, como todos sabemos. Identificar las funciones individuales del estereotipo. Significa ser capaz de ponerse en el lugar del otro y saber qué se está sintiendo ponerse en los zapatos de una persona venezolana. Valorar la diversidad en todos los sentidos. ¿Qué puedo aprender de la sabiduría de la cultura venezolana? Es que podemos aprender de su hermosa cultura, así como la hermosa cultura que hay en Colombia. A ellos les gustaría aprender nuestra cultura y a nosotros, pues, las de ellos. No te calles ante un comentario prejuicioso. Demuestra que no te hacen gracia ese tipo de comentarios. Si dicen que los venezolanos son flojos y ladrones, dile que no generalice, que algunos en Colombia también hay. No podemos decir que todos los venezolanos son malos, porque no es así. Como hay personas buenas, hay personas malas y es en todas partes. En Colombia también hay personas buenas, hay personas malas. O sea, y no podemos juzgarlos porque sean por el hecho de ser venezolanos. Bueno, muchas gracias. Esta fue toda mi intervención. Le doy la palabra a la compañera Alejandra Pantó. Gracias. Me permito hacer una intervención. Cabe aclarar que estos casos sobre los estereotipos que tienen hacia los migrantes, en este caso los venezolanos, pues este problema de los estereotipos los afecta de manera psicológica. También, pues, ustedes saben que hay muchos venezolanos que vienen a nuestro país, Colombia, en busca de mejores oportunidades. Entonces, estos estereotipos hacen de que se les cierren muchos las puertas. No les dan vivienda, en los colegios a los niños le hacen bullying. Entonces, lo afectan psicológicamente. Muchas gracias. Compañera, quería Sí, agregar. como en mi caso, perdón compañera, como en mi caso yo tuve un tío que por cuestiones de la vida se fue para Venezuela, toda una eternidad allá en Venezuela, y al regresar acá a Colombia tenía una vida espectacular, por decirlo así, pues normal, porque la situación allá se puso dura. Al momento, entonces ayudó a unas personas de allá mismo, conocidas de él, los ayudó, pues les dio vivienda, les dio un techo digno, por decirlo así, y lo terminaron matando. Al momento de ya decirles que ya tenían que buscar un lugar, pues a donde irse, que buscaran ya, porque ya no los podía tener ahí, porque ya la situación se le estaba saliendo de las manos, y él había quedado sin empleo, y pues ajá, entonces tenía que pues que trabajar, y no los podía tener ahí. Al momento de decirles eso, pues lo mataron y lo enterraron en un tanque en el propio patio de su casa. O sea, es duro. Entonces, por eso uno no puede decir, no, que todos son malos. Porque, o sea, yo viví esa experiencia con mi tío, no, yo no puedo decir que todos son iguales, porque no todos tienen el mismo corazón. No todas las personas tienen el mismo corazón. Tal vez algunas vienen de buen corazón a salir adelante, a trabajar, a conseguir lo suyo. Pero ellos no, ellos vinieron pensando en la maldad de alguien que los ayudó. Así es, compañeros, por eso que se les cierran las puertas a los que sí vienen con buenas intenciones de salir adelante. Exacto, entonces ahí empieza el rechazo, porque como ya vieron que pasó esa tragedia, entonces no, porque este es venezolano, mira lo que le pasó a fulano de tal, que esto, que lo otro. Entonces ahí viene el rechazo hacia ellos. Y eso los afecta psicológicamente porque no todos son malos. Sí, compañera, quería agregar algo. Yo pienso que los estereotipos son como una etiqueta que se le coloca a las personas. Y es interesante porque yo pienso que en todo contexto hay gente buena y hay gente mala. De pronto ahora miramos a los venezolanos porque ellos están en crisis, pero en nuestro país también pasan cosas similares. Entonces yo pienso que eso sí de los estereotipos es bastante
grave. La compañera decía que pueden ser positivos o negativos. Cuando son positivos, todo bien, pero cuando son negativos, dañan a toda una comunidad, a todo un país. Exactamente, compañera. Eso se debe a la construcción de subjetividades. ¿Por qué? Porque entonces cada persona desde su percepción, o sea, de lo que ellos perciben, entonces crean esa idea. Por ejemplo, si a mí me fue mal con uno, pues obviamente ya yo voy a tener la percepción de que son malos y también igualmente teniendo en cuenta la realidad social que se vive. Así es, compañero. Gracias, compañeras, por sus intervenciones. El tema que elegí fue la construcción social de la realidad basándose a los inmigrantes. Este texto es una obra publicada en los años 70 por Peter Vargas y Thomas Lukerman. Su idea central que definen estos autores era en el hecho de que las personas interactúan en un sistema social y forman con el tiempo representaciones mentales en las acciones de los demás, convirtiéndose así en roles y reglas recíprocas que terminan siendo tipificadas y plasmadas en las instituciones sociales. El libro se basa en utilizando el término habitualizaciones para descubrir cómo las personas construyen la realidad a través de sus interacciones sociales. Más precisamente, habitualizaciones significativas, la realización repetida de ciertas acciones que las personas consideran aceptables. De estas maneras determinan estas acciones se convierten en hábitos y patrones que constituyen realidades en otros. Unas posibles soluciones pueden ser: los hábitos son todas esas acciones que realizamos de forma mecánica, porque ya los hemos repetido numerosas de veces, suficiente para que puedan grabarlas en nuestra rutina, y por tanto no requieren que le prestemos atención al esfuerzo por llevar a cabo lo repetido de forma automática. Un breve ejemplo: si en nuestro lenguaje es una construcción social, habitualmente decimos que los venezolanos son ladrones. Los niños que no escuchan aprenderán y habitarán a repetirse esas palabras, son ladrones. Por lo que quiere decir que si nosotros podemos decirle a los venezolanos que tengan una mala fama, esos niños posiblemente también lleguen a sentirse que pueden ser ladrones, pueden llegar a cosas terribles. Si en la comunidad las mujeres expresan que las venezolanas son promiscuas, las niñas se habituarán de pensar igualmente. En ambos casos estamos construyendo una realidad social falsa, pues las nuevas generaciones lo aceptan y se habituarán con este constructo social. Compañera, quería agregar algo. O sea que la construcción de la realidad social depende mucho del medio donde nos desarrollamos. Exacto. Y el lenguaje es de gran importancia allí. O sea, lo que se repite muchas veces. Los niños van aprendiendo de eso, exactamente. No solamente los que estamos hoy, sino que eso trasciende al futuro, porque eso se va transmitiendo. Queda como que una fama, que si los venezolanos vienen a Colombia, ya ellos quedan con la fama de que son malos, que son ladrones, que mataron a fulanito tal, como en la compañera Paulina, con su experiencia con el tío. Entonces eso va avanzando. O sea, el entorno marca mucho en la construcción de esa realidad social. El medio donde uno vive, eso marca. Donde uno vive. O sea, yo también quisiera agregar algo que debemos, al momento de expresarnos, debemos tener en cuenta, o sea, el daño que le podemos causar, como lo dijo la compañera, a los niños. O sea, ellos van creciendo con eso de que los venezolanos son malos y que por ser venezolanos ellos tienen que actuar mal. Entonces, debemos hablar, por decirlo así, con precaución y saber delante de quién decir las cosas. Bueno, le doy paso a la compañera. Disculpa, compañera, quisiera agregar algo. Quisiera, o sea, que tengamos en cuenta como estas actitudes
son moldeadas desde los factores social, cultural y político. Muchas gracias. Le doy paso a la compañera Enodit. Compañeras, en este debate continuamos con la percepción de personas y sus acciones. Vamos a empezar definiendo el término de percepción. La percepción es el proceso constructivo y complejo que nos permite comprender la forma como nos comportamos los individuos para entender sus actuaciones. La percepción que nos hacemos de las personas y de sus acciones ejercen un peso determinante en nuestras decisiones. A diario tomamos decisiones que posiblemente sean orientadas por impulsos o simplemente por intuición. Y cuando enfrentamos a desconocidos, es posible que debamos ceñirnos a la primera impresión, es decir, a la valoración de la forma rápida puede emitir con base en la observación de la apariencia superficial del individuo. La primera impresión está influenciada por una serie de factores, como la forma facial, el atractivo y el estado emocional en general. La persona tiende a apegarse a sus impresiones iniciales y encuentra muy difícil cambiar su opinión, incluso cuando se les presenta un modo de evidencia. O sea que cuando uno se forma esa imagen al comienzo, uno como que se siembra allí y es difícil salir de allí así de otras cosas. Unas posibles soluciones para este caso de la percepción es que para percibir personas y sus acciones es muy importante nos trabajemos primero a nosotros mismos para poder ayudar luego a los demás, ya que a veces nos encontramos con perfiles llenos de perjuicio que no facilitan la resolución de conflictos. Al contrario, entorpecen la gestión de las diferencias porque se centran en juzgar y no en analizar de manera sistemática el problema. Entonces, miramos que es muy fácil uno observar a los demás y mirar la percepción de los demás, pero qué difícil es mirar el ser humano hacia adentro. Entonces depende de la mirada que nosotros tengamos, como estemos, así vamos a percibir a los demás. Otra solución es que juzgar es emitir un juicio u opinión de algo o alguien sin tener elementos suficientes para que confirmemos nuestros argumentos. Con frecuencia las personas nos juzgan y nosotros también juzgamos a los demás. Incluso a veces invertimos más tiempo en juzgar a los demás que en reconocer nuestras propias áreas de mejora. Ejemplo, la problemática que estamos tratando sobre los venezolanos. Al percibir un venezolano y sus acciones, antes de criticarlo, debe evaluar mi estado emocional. Gracias, compañeros. Excelente aporte, compañera. Me gustaría agregar algo que es importante, Sí. que antes de juzgar, o sea, debemos observar la personalidad de esa persona, debemos observar sus actitudes antes de juzgar. Andando en este tema y leyendo un poco el texto que me tocó estudiar, ahí me sorprendió que nosotros a veces juzgamos mucho por lo que vemos y no nos detenemos a escuchar. Y nos decía el texto que uno aprende, o sea, la percepción viene más por el escuchar, porque a veces las apariencias también engañan. Entonces que escuchar es muy importante. O sea, no solo mirar la apariencia, lo que ven nuestros ojos, sino también el tono de voz, la forma como la persona habla. Eso nos muestra un cuadro más completo, no apenas como que centrarnos en lo superficial, hay que mirar más allá y indagar, no podemos hacer percepciones a la ligera, tenemos que ahondar. Así es, compañera, como usted dice de la percepción, por ejemplo, el caso tan fuerte pues que usted planteó. Y es que, por ejemplo, si no se conoce la realidad de los hechos, uno va a pensar, no, pues que fue una actividad incestuosa consensuada, que ella quería o que ella lo provocaba, que esto y lo otro.
y realmente ella pues fue abusada y quizás ella lo permitió porque realmente en su cabeza de pronto el padre la estuvo manipulando de que era cariño, que era la quería, que él la quería porque era la única persona que estaba con él, a dónde más iba a ir si no era con él. Y entonces ella pues le tocó como que aceptar esa realidad y muchos la podrían juzgar de que ella pudo hacer algo, que pudo decir que no, pero pues no sabemos pues este, el fondo bien del asunto, o sea, nos basamos solamente en lo superficial, la percepción que tenemos de los hechos y ya. Así es, compañera. Es una situación muy difícil. Muy difícil. Uno está lejos de su país, de su familia, no tenga... El único apoyo que ella tenía era su papá. El único apoyo que tiene es su papá. Entonces son situaciones difíciles, muy difíciles. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, cuando ella me decía que quiere abortar, eso como que choca con mis creencias, con mi... Pero tengo que entender también su punto de vista y creo que la tarea de nosotros es orientar y darle las herramientas y las personas deciden, porque uno no puede decidir por ellas, porque yo, o sea, de pronto yo no alcanzo a entender lo que ella está sintiendo al tener un hijo de su papá. Entonces son cosas muy difíciles y uno a simple vista percibe cosas, pero cuando usted se acerca a la persona, las cosas son graves y muy profundas, no queda sin palabras, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso. Así es, compañera. Bueno, siguiendo con el debate, quiero compartirles sobre la lectura hacia una psicología de la liberación de Martín Baró. Este se trata de un movimiento de la psicología que tiene como objetivo comprender activamente la psicología desde las comunidades oprimidas y empobrecidas. Este movimiento se enfoca en los problemas reales de la gente, busca comprender el punto de vista de las sociedades excluidas. Para Baró, la misión de la psicología es comprender el modo en que el contexto y los individuos se influyen mutuamente. En el caso que yo planteé, se trata de una mujer, Carmen, bueno, ella al estar sola en un país que no es el suyo, sin familia, con hijos, digamos que pues la solución que ella vio pues para mantenerse, para tener un techo, comida, fue crear relaciones con otras personas, con hombres. Entonces, desde la psicología de la liberación, una solución sería fomentar la participación y la organización comunitaria de mujeres venezolanas, promoviendo su autonomía y su empoderamiento. O sea, que no piensen que solamente la única solución es apegarse a un hombre, depender de este para poder subsistir. O sea, que pueden realizar otro tipo de cosas y no tienen que estar sometidas a esto. ¿Ustedes qué piensan? Eh, a mí o sea, me gusta mucho el punto de vista de Martín Baró, porque de pronto él no mira al individuo solo. Barón habla del colectivo de oprimidos. Dice Exactamente, todo un contexto desde el ámbito psicosocial, desde una perspectiva psicosocial. Él dice que las sociedades nómadas, sin posibilidad de poseer tierra ni heredad, lo que es aplicable a la crisis que experimentan los venezolanos en Colombia. O sea, de pronto él no mira un venezolano, él mira buscarle la solución desde un entorno político, social, a un grupo, Exactamente, a toda una comunidad. exactamente, no algo individual, sino grupal. Entender la problemática y intervenir, o sea, para beneficios de todo en general. Y él también hay en sus apartados, él dice Martín Baró,
que la psicología de la liberación, el fenómeno migratorio, es un trauma colectivo, no es una experiencia de vida individual. Es un trauma colectivo, o sea, él lo mira desde lo global. Que, como sabemos, es algo que sinceramente ha afectado a todos o en su mayoría, pues, a la clase pobre. Así es. Como les digo, entonces estos se ven refugiados, a, como las mujeres, bueno, en el caso de las mujeres, porque mi problemática con las mujeres se acerca a las mujeres, como les digo, a crear relaciones con hombres, porque para buscar un apoyo, porque no se creen como con la fuerza o no sé, para sustentarse ellas mismas. Bueno, igual como no están en un país de ellos, no tienen a alguien conocido ni nada, entonces recurren es a eso. Sí, y yo pienso que el pensamiento de Martín Barón fue fundamental. Yo creo que por eso él fue asesinado, porque de pronto las clases políticas de pronto no le dan el valor a estos temas, entonces de pronto él al presionar con su ideología, con su forma de pensar, donde él decía que la solución debe iniciar por conocer el fenómeno migratorio, abordando desde una perspectiva psicosocial, no actuando sobre un individuo. Entonces ahí se tiene que involucrar el gobierno. Exactamente, y no solo el gobierno venezolano, compañera, sino también el gobierno colombiano, o sea, porque los venezolanos, pues la gran parte está acá, entonces también el gobierno colombiano tiene que asumir su responsabilidad en esto, brindar su apoyo. Así es un trabajo en equipo Exactamente. de los dos gobiernos y de pronto Y también de toda la sociedad, sí. de pronto también tenemos familias allá, muchas de nuestras familias, que digamos que es un problema de Venezuela, también nos afecta a nosotros como colombianos, porque yo pienso que todos tenemos familias que están en medio de ese conflicto. No, Entonces, exactamente, no porque no son problema propio, entonces no nos va a importar o vamos a decir, no, pues esto no tiene que ver conmigo, pues allá ellos no. Yo pienso que así no es un problema propio, nos afecta a todos y todos debemos de ser partícipes con esta problemática de migración, con todas las situaciones que viven los venezolanos. sí, compañera, yo quería concluir diciendo que desde la psicología de la liberación se debe buscar fomentar la participación y la organización comunitaria de mujeres venezolanas, promoviendo su autonomía y su empoderamiento. Claro, así es. Así es, compañera, creando como una red de apoyo social, pues puede ser como tanto allá en Venezuela como aquí en Colombia, apoyando a estas mujeres que pues no tienen como otra alternativa que vender su cuerpo para poder sostener a sus familias. Así es, compañera. Bueno, si nadie más tiene algo que decir, yo creo que podemos dar por concluido este debate. Así es, compañera, gracias. Muchas gracias a todas por Gracias su a buena intervención. Un placer. Gracias. Gracias. todos.